La entrevista del Telematutino 11, gente importante a tratar temas importantes. ¿Y qué personalidad más importante en estos momentos que Agustín Laje, argentino, politólogo, periodista, escritor, conferencista y yo diría que lo resume un activista pro vida. Buenos días, Agustín, muchísimas gracias. Buenos días, Ramón, gracias por la invitación, es un honor para mí estar acá. Te agradecemos porque sabemos que tú tienes una agenda. Muy buenos días, Agustín. Y tenemos a Jacqueline Morel desde su casa. Hola, ¿qué tal? Buen día, mucho gusto. Buenos días, Agustín, mucho gusto. Agustín está asediado porque todos los programas lo quieren en estos días. Bueno, arrancamos con una buena noticia porque no incluyeron las causales por lo menos a nivel de comisión. Pero yo quisiera que tú las trates porque cualquiera que no esté informado diría, oye, pero si la vida de la madre está en peligro, ¿cómo vamos a obligarlo a que tenga un niño? Si ella lo que lleva en su vientre es un niño sin cerebro, con la columna bífida, ¿cómo obligarla a los 9 meses? O cómo esa niña de 9 años que su padre la violó, cómo forzarla a que tenga ese niño. Son algunas de las argumentos. Bueno, hubo un comunicador que te dijo que cómo es posible que ese feto, él utilizó otra palabra, tenga más derecho que una mujer que ya es una ciudadana. Sí. Bueno, ese comunicador tenía una concepción de la dignidad en función de si el Estado le reconoce la dignidad al ser humano o no. Para mí, acá en estos temas, lo primero que habría que hacer es determinar en qué momento empieza la vida humana. Yo no lo voy a hacer porque sería ahora alargar demasiado, pero ya se sabe, conforme a la biología celular, la genética, la teoría del desarrollo genético, la embriología, que el momento en el cual inicia la vida de un ser humano es en el momento de la fecundación, ¿sí? De ahí en más tenemos un ser humano y nosotros en todo caso podemos decir una de dos: o el derecho a vivir es un derecho absoluto o el derecho a vivir es un derecho relativo. Cuando queremos meter causales para la vida, estamos diciendo que la vida es un derecho relativo. ¿Relativo a qué? Bueno, relativo, por ejemplo, a la continuidad de la vida de la madre, tal como usted me dijo que una de las causales especificaba. Ocurre, sin embargo, que esa que ha sido uno de los argumentos más utilizados ya estaba en el Código Penal. El Código Penal que se está tratando ahora en el artículo 110. El artículo 110 exime de responsabilidad penal a los médicos que, habiendo agotado todas las posibilidades médicas y tecnológicas para salvar las dos vidas, finalmente, salvando una de las vidas, pierden la otra. Pero eso no es un aborto, porque no hay intención de abortar. Cuando hoy leía a la mañana un titular de un diario que a mi juicio estaba errado conceptualmente, que decía, bueno, de las 3 causales se va a aceptar una, que es el de la mujer, el de la vida de la mujer. Ahora, eso no es una causal, porque en el aborto hay intención de hacer un aborto. En el artículo 110 se garantiza que la vida de la madre se salve, pero la intención es salvar la vida de la madre, no la de matar la vida de su hijo. Entonces, cuando se agotan todas las posibilidades y médicas y tecnológicas y lamentablemente la criatura en el procedimiento fallece, el médico no va a ser penalizado y eso está muy bien que así sea, porque no se le puede pedir a los médicos algo imposible. La ciencia médica ha avanzado muchísimo, afortunadamente, pero hay casos en los cuales finalmente no se puede hacerlo todo. Lo cierto es que las causales son 3. Salud, porque el tema de la vida, como le dije, está resuelto en el 110. Salud, violación y malformaciones graves, pero que la divide en 2, porque hay 2 numerales en ese artículo. Este artículo es el 7º de la ley. El numeral 2 de las malformaciones graves nos dice simplemente eso, malformación grave. Y el numeral 3 nos dice malformaciones graves incompatibles con la vida. Ahora, mi miedo es con el 2, porque ¿qué es una malformación grave? No está determinado, al contrario, está totalmente abierto a la interpretación. Claro. ¿A la interpretación de quién? Bueno, será quizás de la mujer embarazada, del médico, del juez. Por ejemplo, el síndrome de Down, ¿es una malformación grave? Esa ley no nos especifica. Y esos son niños normales, que sus padres los quieren.
Bueno, es que aunque el padre no lo quiera, el niño Down tiene dignidad porque sigue siendo un ser humano. Y la dignidad del ser humano no está en función del deseo de un adulto. Ese es el punto. Nuestra sociedad con el aborto debate dos concepciones del derecho y de la vida totalmente distintas. O entendemos que la vida del ser humano tiene dignidad intrínseca porque es un ser humano, o entendemos que, bueno, la dignidad del ser humano es variable. Hay seres humanos más dignos. Si ese ser humano es Down, bueno, a él lo podemos reventar porque podemos concluir que eso es una malformación grave. Eso es lo que han concluido, por ejemplo, en países como España, donde los niños Downs prácticamente ya no nacen. Eso han concluido también en muchos otros países nórdicos, por ejemplo, de la Europa del Norte, donde los niños Downs prácticamente ya no nacen porque se considera que eso es una malformación grave y tenemos que reventarlos antes de que nazcan porque queremos gente pura, queremos una raza limpia. Entonces, estas ideas a mí me empiezan a dar mucho miedo realmente, porque creo que esta es la puerta de ingreso a lo que puede ser, a lo que ya es de hecho un genocidio silencioso. Y las causales son la antesala de un aborto libre. Esto ha pasado en mi país, o sea, yo no vengo, digamos, a contarles un cuento, les vengo a contar lo que lamentablemente ha pasado en Argentina. Ustedes en diciembre ya dieron luz verde al aborto libre. Y a mí me entristeció mucho, y al 75% de los argentinos que estábamos en contra del aborto, el 75%, nos entristeció muchísimo. Y en Argentina empezamos así. Primero las tres causales, las mismas que acá, es un calco, este guión no se lo han inventado acá ustedes. Es un copy-paste. Es un copy-paste y tampoco lo hemos inventado nosotros. Tampoco es una casualidad que en este mismo momento en Perú se esté discutiendo la liberalización total del aborto después de haber pasado por las causales o que en Chile esté pasando lo mismo. Esto es una película. El botón play de la película son las tres causales. Ahora, esta es una película muy particular, porque cuando uno le pone play, después ponerle pausa es muy difícil. Cuando las causales pasan, hay un segundo paso de la agenda. Ese segundo paso es volver laxas las causales. Por ejemplo, decimos riesgo de salud de la madre. Claro, toda la población entiende que se está refiriendo a la vida de la madre. No, de inmediato van a decir, vamos a ver qué dice la OMS, qué significa salud. Salud integral para la OMS significa la armonía entre la salud física, mental y social. Para la OMS, vamos a decirlo así, todos nosotros estamos enfermos. Por lo menos yo no conozco a ninguna persona que tenga plena armonía entre su salud física, mental y social. Por ejemplo, un estudiante universitario tiene al día siguiente un examen y está ansioso, está estresado, es algo totalmente normal, pero conforme a la conceptualización de salud integral de la ONU, él está enfermo. Entonces, esta visión tan amplia de la salud, lo que hace en el tema que nos compete, que es aborto, es permitir en la práctica abortos para todo el mundo. Simplemente una mujer embarazada va a un médico y le dice, oiga, mire, estoy con mucho estrés, mucha angustia, estoy deprimida por mi embarazo, está en peligro mi salud integral, conforme a lo que dice la OMS, así que por favor hágame un aborto. O por ejemplo, mire, este embarazo a mí me ha generado una pelea con mi pareja, además he perdido el trabajo, estoy en un problema social. Bueno, eso se configura como parte del concepto salud integral de la ONU, por lo tanto, venga que le hago un aborto. Y algo parecido pasa con la causal violación, por ejemplo. Yo he leído la ley, el proyecto de ley, mejor dicho, de aquí, y aquí se pide la denuncia, se pide que la mujer embarazada haga una denuncia. Ahora, con el tiempo van a ver que va a ser muy rápido. Si esto pasa, que afortunadamente no va a pasar, pero si esto pasara, muy rápidamente el requisito de la denuncia se quita. Además, la denuncia puede ser verdadera o puede ser falsa y nuestros sistemas judiciales tardan meses y a veces años en determinar qué fue lo que pasó ahí. Entonces quizás uno ya tiene la criatura nacida y dice, bueno, ¿y qué fue lo que pasó hace un par de años? O abortado el niño muerto. O abortado el niño. Entonces realmente son puertas muy peligrosas porque empieza a escalar. Incluso, sí. Sí, Agustín. Sí. Me gustaría saber cuál fue la experiencia que vivió conjuntamente con Monseñor Víctor Masalle y la comisión que discutía este tema en el Congreso Nacional. En razón de que ya había algunos legisladores que se habían pronunciado de que había mucha intromisión de gente que no eran legisladores o grupos que no eran legisladores opinando y tratando de convencer a los congresistas por un lado o hacia otro. ¿Cómo fueron recibidos? ¿Cómo fue la experiencia en el Congreso Nacional? Mire, fue una experiencia muy, muy grata, creo que para todos. Allí había también algunas personas que no estaban de acuerdo con mi postura. Discutimos el tema.
el presidente de la comisión pidió, apenas empezó el conversatorio, que las personas que no sean diputados y que no sean los invitados, que en este caso era Masalles y yo, no tenían derecho a hablar. Entonces no es cierto que todo el mundo estaba hablando. Hablaban los diputados, habló Masalles y hablé yo. El resto de las personas estaba escuchando. Ahora bien, cuando terminó el encuentro, los invitados se sacaban fotos con los diputados. Eso fue lo que realmente pasó. Y lo que allí hablamos fue esto, ¿no? Fue un poco de cómo va progresando esta agenda, cómo la despenalización en las 3 causales es una antesala finalmente para el aborto libre. Yo fui como argentino invitado por dominicanos, eso lo quiero aclarar porque aquí se habló de intromisión extranjera. A ver, yo soy un ciudadano argentino, yo no represento al Estado argentino. Esto sería, en todo caso, intromisión extranjera si yo, sin ser diplomático, pero siendo funcionario de la Argentina, hubiese venido a traer los intereses de mi país acá. Yo soy un mero ciudadano, un ciudadano común y corriente que fue invitado por amigos que yo tengo aquí en República Dominicana, amigos de un foro de mujeres pro vida y pro familia, que incluso juntaron de su bolsillo dinero para pagar mi avión, mi hotel y mis comidas. Eso no es injerencia extranjera. ¿Sabe qué sí es injerencia extranjera? Que Planned Parenthood, la internacional, la red internacional de clínicas abortistas, ponga en este país $1 millón todos los años para el grupo abortista Pro Familia. Claro, si yo viniera a este país con una bolsa de $1 millón y yo le dijera al grupo Pro Vida de República Dominicana, tome, haga campaña Pro Vida, eso se podría considerar injerencia extranjera. Pero yo simplemente vengo a compartir la triste vivencia que hemos tenido en Argentina y tratar de reparar un poquito el pésimo ejemplo que Argentina le ha dado al mundo. Entonces, eso es lo que he estado intentando hacer, nada más. Qué bueno que tú aclaraste, pues yo te tenía la pregunta, porque del otro lado se sabe que hay mucho dinero de ONGs y por eso hay tantos comunicadores que son pro aborto. Yo te tenía la pregunta, decir, ¿cómo se financia Agustín Laje en todos sus viajes? Tú lo explicaste en el caso de la República Dominicana. Sí, y además hay mucha gente también que pregunta cómo financio yo mi vida. Sí. Y yo lo puedo contar porque afortunadamente mi vida es muy limpia y yo tengo 2 o 3 máximas, 2 o 3 guías morales. No recibo dinero de políticos, no recibo dinero de empresas y no recibo dinero de ONGs internacionales, ni de ONGs en general. Yo solamente recibo microdonaciones a través de una plataforma que se llama Patreon, de gente común y corriente que está en su casa y que quiere donar $3, $6, lo que sea, para apoyarme a mí a sostener lo que yo hago. Y además, mis ingresos vienen por las ventas de mis libros, que afortunadamente se venden muy bien mis libros. Y además, yo tengo un canal de YouTube, y entonces eso, cuando YouTube no me censura o no me lo desmonetiza, algún ingreso también puede generar. Esa es mi forma de vida, porque yo sé que hay mucha especulación. Incluso en algún programa alguien dijo que yo estaba financiado por Estados Unidos y la CIA, o alguna estupidez por el estilo. Mis vías de financiamiento son esas, pero cuando yo vengo a los distintos países que yo viajo, los anfitriones pagan mi hotel, mi comida, mi comida y mi avión, y mi transporte interno también. Me gustaría, señor Laje, que compartiera con nosotros cómo comenzó todo esto, cómo comenzó esta participación suya a nivel internacional con el tema de la vida y de esa agenda que usted dice que tienen algunos países o que tiene un país en particular para que nosotros cambiemos y que nos vayamos por esa agenda. Algunos entienden que el tema del aborto en la República Dominicana, como está concebido, es atrasado, que nos vamos a quedar, que nada más somos de los pocos países en el mundo que no permiten el aborto, que nuestra agenda es antigua, que responde nada más a los intereses de la iglesia y demás. ¿Qué opina de todo esto y cómo comenzó, cómo se involucra Agustín Laje en esto y tiene una presencia internacional en el tema de la vida? Bueno, muchas gracias. Son 2 o 3 preguntas que me van a tomar algún minutito. Mire, yo he notado eso acá en este país. Yo no he conocido el país, las 3 veces que vine he conocido los hoteles y los estudios de televisión, lamentablemente nunca he ido ni siquiera al mar, pero sí he conocido mucho a la gente, eso sí, he conocido mucho a la gente. Y he notado que
hay una suerte de sensación de que República Dominicana se puede quedar fuera del mundo, ¿no? Hay como un sentimiento como si el dominicano estuviese por detrás del mundo siempre. Y como si además hubiese una historia ya escrita que hay que seguir ese guión y estamos yendo todos hacia un lugar y entonces tenemos que ir todo el mundo entero hacia un lugar. Mire, hubo una época en la cual parecía que todo el mundo iba hacia el comunismo. Hubo una época en la cual parecía que gran parte del mundo iba hacia el nazismo. Que el mundo o parte del mundo vaya hacia un lugar no significa que ese lugar sea bueno. Porque los muchos hagan algo no vuelve bueno aquello que los muchos hacen. Eso se llama en lógica falacia ad populum. Es decir, porque muchos dicen tal cosa, esa cosa es verdadera. Porque todos han legalizado el aborto, entonces es porque el aborto verdaderamente es algo bueno. Eso es una falacia. Hubo un tiempo en la historia donde todo el mundo pensaba que la Tierra era plana. Bueno, la Tierra no era plana porque su composición no estaba en función de lo que todo el mundo pensaba, sino que todo el mundo pensaba mal porque la Tierra era redonda. Entonces yo me pregunto, ¿por qué República Dominicana no puede tener razón? ¿No puede tener razón porque 194 países han legalizado el aborto? Me parece a mí que ese es un argumento muy falaz en términos lógicos. Eso se llama falacia ad populum. Por otra parte, he encontrado también acá algo que le llaman el complejo de, y le ponen un nombre inca, de muy difícil pronunciación para mí, que vendría a ser un complejo como... De Guacanagarí. Eso mismo. Claro, y yo analizo y veo que, por ejemplo, yo fui al Congreso de la Nación. Y entonces todos estaban, ¡ay, ahí están todos los que tienen el complejo del Inca y no sé qué! Porque al Agen no se lo escucha en ningún lugar y nosotros sí lo escuchamos porque somos acomplejados. Y entonces queremos que un extranjero venga a decirnos tal y cual cosa. Mire, yo le cuento, yo he estado disertando en el Congreso de México, en el Congreso de Costa Rica, de Colombia, de Uruguay, de Chile, de muchísimos países de la región, de Perú. Y nadie en esos países dijo que me habían invitado porque el pueblo tenía un complejo de no sé qué inca. Entonces yo veo que acá puede realmente haber un complejo de que República Dominicana o se parece a todo lo que hacen los otros países o somos acomplejados. Eso por un lado. Por otro lado, paradójicamente República Dominicana se puede convertir en una luz de esperanza para muchos pueblos y dar un grandísimo ejemplo a muchos pueblos que están sucumbiendo a esta agenda, que es una agenda impuesta, donde hay mucho dinero y después lo podemos hablar a eso. Puede ser una luz de esperanza. Yo vengo acá a ayudar a que los niños por nacer no sean asesinados antes de nacer y vengo a tratar de reparar, como dije hace un rato, el pésimo ejemplo que dio Argentina, esperando que en República Dominicana se dé un gran ejemplo que otras naciones puedan imitar y eventualmente la mía. ¿Por qué yo hago esto, que fue la otra pregunta? Porque yo no quiero que llegue un día en el cual mis hijos o mis nietos me pregunten, ¿y cuando todo eso estaba teniendo lugar? Cuando se le decía a la gente de que estaba bien asesinar a sus hijos, cuando se asesinaban millones de seres humanos todos los años antes de nacer, ¿vos qué hiciste? No, bueno, yo estaba mirando Netflix. Yo estaba tomándome una cerveza en el bar. Yo no quiero dar esa respuesta. Yo quiero dar otro tipo de respuesta. Yo quiero decir, yo hice todo lo que pude y entregué mi vida, la misión de mi vida, la entregué para tratar de salvar vidas. Usted no sabe a mí la emoción que me genera recibir mensajes de mujeres que me dicen, yo pensaba abortar, vi un video tuyo, vi un debate tuyo, leí un artículo tuyo, leí un libro tuyo y voy a tener a mi hijo. Eso a mí me eriza la piel y eso es lo que a mí me da fuerzas para poder seguir adelante. Yo no quiero ser el día de mañana esos alemanes que sus hijos o sus nietos les preguntaron, ¿y vos qué hiciste cuando el nazismo estaba exterminando a pueblos enteros? No, bueno, yo me hice el tonto. Yo miré para otro lado. Seguí haciendo mi vida. No, yo quiero hacer mi vida y estoy haciendo mi vida, pero estoy haciendo una vida de lucha a favor de la vida humana por nacer y de la vida humana en general. Agustín, yo sé que uno de estos argumentos yo lo comparto, que esto es un tema también demográfico. Sí. Y mi pregunta es porque en Europa está avanzando el tema de la eutanasia.
porque a ellos se les... Eso nos viene también a nosotros. A ver, a ellos se les ha invertido la pirámide poblacional. Fíjese qué importante, en el año 1974 apareció el famoso informe Kissinger. Fue un informe secreto que tenía 3 destinatarios. Fue redactado por el secretario de Estado de los Estados Unidos, Henry Kissinger. Y los destinatarios fueron Richard Nixon, presidente de Estados Unidos, el jefe de la CIA y el jefe de USAID, que también tiene mucha injerencia en estos temas acá. Kissinger le decía básicamente al presidente de Estados Unidos y al gobierno, miren, el tema de la natalidad, sobre todo en los países pobres, es un tema de seguridad nacional para nosotros, es un tema de interés económico para nosotros y es un interés migratorio y ambiental para nosotros. Porque cuanto más se van reproduciendo estos pobres del mundo, esto significa más consumo de recursos naturales que nosotros en Estados Unidos necesitamos, significan más presiones migratorias hacia nuestro país rico, significa más contaminación, porque ellos no toman su café en vasitos de Starbucks que los reciclan, no tienen energías limpias, son pobres para estar pensando en que están necesitando tener los tachos de basuras discriminando los bienes que van arrojando allí. Entonces, estos tipos son un peligro. Vamos a tratar de que se empiecen a reproducir menos. Y ese informe lo que les pide a Estados Unidos es que se ponga al frente de campañas por el aborto en los países, porque ningún país ha reducido su natalidad sin recurrir al aborto. Ahora, esta agenda la aplicaron también en los países ricos, no lo aplicaron solamente en los países pobres. De hecho, los países pobres fueron los que más han resistido. Y hoy vemos países ricos que han aplicado desde hace décadas esta agenda y estamos viendo sus consecuencias poblacionales. España, por ejemplo, su tasa de nacimientos es 1.1. Es decir, es menos de la mitad de lo que una sociedad necesita para recambiar sus generaciones. Con 1.1 yo no puedo cambiar, yo no puedo tener nuevas generaciones que sean capaces de reproducir mi sociedad. Entonces, ¿qué está pasando en España? Hay una pirámide invertida. Tenemos muchos viejos y muy poquitos jóvenes. ¿Cómo se sostiene un sistema provisional en esas condiciones? ¿De dónde sale la mano de obra en esas condiciones? Además, tenemos muchas bocas que alimentar de personas que ya no pueden trabajar por su edad. Bueno, tenemos aborto, ahora necesitamos eutanasia. Primero para los niños por nacer, después para los ancianos inútiles que ya no nos sirven para el sistema productivo. Y además vamos a tener que empezar a traer gente de afuera, porque acá ya no queda gente que trabaje. Abrimos las puertas y que vengan de otras civilizaciones. Entonces, por eso España hoy está llenándose de otras civilizaciones que en muchos casos son muy violentas contra la mujer, que están generando muchos problemas en estos sentidos. Y no solamente en España, en Suecia también. En Suecia ya hay barrios donde uno no puede ingresar. La policía ya no tiene control en muchos barrios de Suecia porque ahí aplican la ley de la Sharia, no aplican la ley sueca. Entonces, lo que termina pasando en estas sociedades es que se autoaniquilan. Quisieron controlar el nacimiento y destruyeron su sociedad. Muy bien, muy bien. Y la parte... Sí, Agustín. Sí. Vi en una participación suya que usted argumentaba el tema de que, bueno, la madre no quiere el niño, la familia no quiere el niño, pero hay una gran cantidad de personas que están solicitando niños en adopción y que el sistema es tedioso, es largo y muy complicado y muchos desisten por la cantidad de requisitos y por lo largo del mismo. Y usted planteaba el hecho de que esos niños que no se quieren, pues que vayan a esos centros de adopción y que se facilite la adopción de estos niños. ¿Eso sería una solución? Mire, acá hay muchas políticas públicas por hacer. Lo que pasa es que la política pública más fácil de todas es el aborto. Nos dicen, con aborto vamos a solucionar todos nuestros problemas y se acabó y después los problemas siguen existiendo por todas partes. Les voy a dar algunos datos. En todas nuestras sociedades hay más parejas demandando un niño para ser adoptado que ofertas de niños en adopción. Pero ¿qué ocurre? ¿Por qué esto está funcionando tan mal? Porque las parejas generalmente lo que quieren son niños muy chiquitos, muy pequeños. Y al revés, lo que genera el Estado con su burocracia, que suele durar años, es que como dura años estos trámites, le terminan llevando a la casa a un niño que ya tiene 8 años y que ha pasado 8 años de su vida en un orfanato esperando a que los burócratas de un Estado terminen de llenar los papeles.
Entonces, una buena política pública sería buscar la manera de acelerar, desburocratizar el sistema de adopción. De esa forma, se va a poder ofrecer una alternativa a aquella mujer que embarazada no tiene los planes de ser madre, para que esa mujer, en vez de abortar o en vez de arrojar a su niño en la calle, lo pueda llevar a un estado eficiente que a las pocas semanas ya pueda ubicar a ese niño en una familia que sí lo quiera. Le pongo otro ejemplo de política pública que se puede hacer y que tiene que ver con la causal de la violación. Claro, porque todo el mundo piensa, bueno, solucionamos el hecho horripilante de la violación si hacemos que la niña aborte. Ya está, nos olvidamos todos, esto ya pasó, abortó la niña, ya puede ser feliz. Vuelve al mismo entorno y en el mismo entorno la vuelven a violar. ¿Por qué? Porque en general los embarazos por violación suelen ser por incestos o suelen ser por violaciones sistemáticas. La violación esporádica, es decir, la violación de la mujer que iba por la calle y la agarró un depravado y la violó, generalmente esa violación no genera embarazo por un montón de circunstancias que no vienen ahora al caso. Generalmente la eyaculación, por ejemplo, no se da en la mayoría de los casos y un montón de otros datos que no quiero abundar en eso. Pero ¿qué ocurre? Sí hay embarazos por violación en contextos incestuosos. En vez de estar pidiendo, vamos a abortar, vamos a matar a esos niños, ¿por qué el Estado no hace políticas públicas preventivas? Y no sería tan complicado, le digo cómo se puede hacer. Se manda a sociólogos y a trabajadores sociales y a psicólogos a hacer trabajo de campo a las zonas donde los incestos se están produciendo y se empieza a armar un modelo de probabilidad de incesto. En este modelo tenemos que responder muchas cosas. ¿En qué clase económica, en qué condiciones económicas, mejor dicho, se suelen dar los incestos? ¿En qué tipo de vivienda se suelen dar los incestos? ¿En qué tipo de habitación? Es decir, ¿duermen todos en la misma habitación? ¿Duermen todos en el mismo colchón? ¿Qué tipo de instrucción pública, qué tipo de instrucción educativa tienen las familias en las cuales hay un miembro que ha sufrido incesto? ¿Qué tipo de vínculos con las drogas tienen las personas que han cometido actos incestuosos? ¿Qué tipo de vínculo con el alcohol tienen esas personas? ¿Qué tipo de patologías psicológicas o psiquiátricas podemos encontrar en esas personas? Y un montón de otras preguntas más que nos podemos hacer y elaboramos un cuadro de probabilidad. Con ese cuadro de probabilidad el Estado puede prevenir, porque dice, oiga, tenemos alarma roja, en esta zona nos da que por aquí hay una serie de condiciones que coinciden con nuestro análisis, vamos a ver qué está pasando ahí, antes de que sea tarde. Vamos a entrevistar a los miembros de esa familia, llevamos psicólogos, trabajadores sociales, y en vez de decirle a la población, mire, le voy a solucionar el problema del incesto, vamos a abortar. No, vamos a solucionar los incestos para que no haya incestos, porque el aborto no soluciona ningún incesto. El aborto, en todo caso, soluciona una injusticia, pero con otra injusticia. Agustín, nos quedan pocos minutos. Tú partes de dos principios de que el aborto tiene una pata que es la demografía, pero tú dices que hay una pata que es el negocio. Sí. ¿Por qué? Claro, a ver, acá el feminismo y estas chicas que están acampando allí afuera y en general tienen en todos los países el mismo eslogan, los mismos símbolos, las mismas palabras, los mismos discursos, los mismos proyectos de ley que son copy and paste, y esto es porque tienen los mismos financistas. Y llamativamente, lo primero que hacen estas militantes es hablar de aborto gratuito cuando quieren la legalización. Queremos que esto sea gratuito. No. El aborto nunca es gratuito. De hecho, no hay nada gratuito salvo el aire que respiramos y por ahora. El aborto sale dinero. Se necesita pagarle a un médico o a varios médicos, enfermeros o enfermeras, camillas, un hospital, instrumentos quirúrgicos a veces, instrumentos químicos, todo eso tiene un costo. El tema es quién sustenta ese costo. Bueno, lo puede sustentar el privado o el sector público. Ahora bien, eso genera mucho dinero. Por eso, IPPF, que es la Internacional de Planificación Familiar, la IPPF, que lo pueden encontrar en su sitio internet como ippf.org, tiene para el año 2016 ya más de 46.000 establecimientos abortivos. Repito el número, 46.000 establecimientos abortivos según el informe financiero del año 2016. Para ese año McDonald's tenía en el mundo 33.900 sucursales. Es decir, había más establecimientos abortivos de IPPF que sucursales de la marca más famosa de comida chatarra. Ahora, hacerse un aborto no cuesta lo mismo que comerse una Big Mac.
hacerse un aborto, ¿cuánto cuesta? Bueno, por ejemplo, Planned Parenthood de Estados Unidos, cuya página en internet se encuentra como PPFA, nos dice que un aborto cuesta hasta $1.500 dentro de las primeras 12 semanas. En el año 2014, Planned Parenthood, solo en Estados Unidos, llevó adelante más de 350.000 abortos. Usted multiplique esos números. El negocio es impresionante. El negocio del aborto es el negocio de la muerte. Por eso financian a movimientos feministas y abortistas, porque cada país que legaliza el aborto le supone a esta internacional del aborto una nueva puerta que se abre para seguir expandiendo sus clínicas y seguir abultando sus cuentas bancarias. Qué pena no tener más tiempo, pero Agustín, estamos muy agradecidos de tu participación. Gracias a ustedes. Sabemos de tu agenda y, caray, la próxima vez que vengas al país esperamos tenerte de nuevo. Con mucho gusto, ha sido un placer, gracias.